días con todos. Somos el grupo número 11. Estamos conformados por Felipe Ochoa, Erika Aguilar, Melissa Nieto y quienes hablan, Jorge Valencia. Y nosotros vamos a hablarles sobre el transporte en la cadena de suministro. Bueno, antes que nada partimos del rol del transporte en la cadena de suministro. El transporte se refiere al movimiento del producto de un lugar a otro en su recorrido, desde el principio de una cadena de suministro hasta el cliente. El transporte es un elemento fundamental de la cadena de suministro, porque rara vez los productos se producen y consumen en un mismo lugar. El transporte es un componente significativo de los costos en que incurren la mayoría de las cadenas de suministro. El rol del transporte reviste mayor importancia en cadenas de suministro globales. El éxito de cualquier cadena de suministro está estrechamente vinculado al uso adecuado del transporte. Las cadenas de suministro también utilizan transporte con capacidad de respuesta para centralizar los inventarios y operar con pocas instalaciones. Para entender el transporte en una cadena de suministro es importante considerar la perspectiva de las cuatro partes involucradas. El expedidor es la parte que requiere que se mueva el producto entre los puntos de la cadena de suministro. El transportista es la parte que mueve o transporta el producto. Los propietarios operadores de la infraestructura de transporte como carreteras, puertos, canales y aeropuertos. Los órganos que establecen la política de transporte en todo el mundo. Las acciones de los cuatro participantes influyen en la eficiencia del transporte. Ahora les voy a hablar sobre los medios de transporte y sus características de desempeño. La eficiencia de cualquier medio de transporte se ve afectada por las inversiones en equipos y las decisiones de operación del transportista, así como la infraestructura disponible y las políticas de transporte. El principal objetivo del transportista es asegurarse del buen uso de sus activos al tiempo que proporciona a los clientes un nivel de servicio aceptable. Sus decisiones se ven afectadas por el costo del equipo, el costo fijo de operación, los costos variables de operación, la capacidad de respuesta que el transportista pretende proporcionar a sus segmentos directivos y los precios que el mercado soportará. Las cadenas de suministro utilizan una combinación de los siguientes medios de transporte: aéreo, transportistas de paquetería, camiones de carga, ferrocarril, acuático, ductos, intermodal. En el transporte aéreo, los transportistas aéreos ofrecen un medio de transporte rápido y bastante caro para carga. Los artículos pequeños de alto valor o embarques urgentes sensibles al tiempo de entrega que tienen que recorrer una larga distancia son más apropiados para el transporte aéreo. Las aerolíneas tienen tres componentes de costo: un costo fijo de infraestructura y equipo, el costo de mano de obra y combustible, que es independiente de los pasajeros o carga a bordo, pero depende del vuelo, y un costo variable que depende de los pasajeros o cargas transportadas. Debido a esto, un objetivo importante de una aerolínea es maximizar el ingreso generado por el vuelo. En consecuencia, la administración de ingresos es un factor significativo en el éxito de las aerolíneas de pasajeros. Hay varios problemas fundamentales que las líneas aéreas enfrentan, tales como identificar la ubicación y el número de centros de operaciones, la asignación de aviones a las rutas, el establecimiento de programas de mantenimiento para los aviones, la programación de los tripulantes y la administración de los precios y disponibilidad a diferentes precios. Los transportistas de paquetería son compañías como FedEx y la UPS, que transportan paquetes pequeños, desde cartas hasta embarques que pesan cerca de 154 libras. Utilizan aviones, camiones de carga y ferrocarriles para transportar paquetes pequeños urgentes. El transporte por este medio es caro y no puede competir en cuanto a precio con LTL, Less Than Truckload, en embarques grandes. El principal servicio que ofrecen a los expedidores es una entrega rápida y confiable, por lo que estos recurren a los transportistas de paqueterías para embarques pequeños y sensibles al tiempo. Los transportistas de paquetería también proporcionan otro servicio de valor agregado como el seguimiento de paquetes y en algunos casos procesamiento y ensamble de productos. Dada la pequeñez de los paquetes y los diversos puntos de entrega, la consolidación de embarques es un factor clave para incrementar la utilización y reducir los costos de los transportistas de paquetería. Los camiones de carga, el transporte de carga en camión es más caro que el ferrocarril, pero ofrece las ventajas de recolección a domicilio y en un tiempo de entrega más corto.
La industria camionera se compone de dos grandes segmentos: carga completa y carga considerada, TL Truckload y LTL, Legal Truckload respectivamente. También tienen la ventaja de no requerir transferencias entre la recolección y la entrega. El ferrocarril. Los transportistas ferroviarios incurren en un alto costo fijo relacionado con las vías, las locomotoras, los vagones y los patios de maniobra, la mano de obra y el combustible relacionado con el viaje. Hasta la inactividad del ferrocarril genera una gran cantidad de costos. El ferrocarril es ideal para embarques pesados de bajo valor que no sean sensibles al tiempo, debido a su estructura de precios y la gran capacidad de carga pesada. Un objetivo de las compañías ferroviarias es mantener las máquinas y la tripulación en movimiento. En el transporte acuático es ideal para mover grandes embarques de materias primas a granel a bajo costo. En el comercio global es el medio predominante para embarcar toda clase de productos. Los automóviles, granos, ropa y otros productos se transportan por mar. En cuanto a las cantidades embarcadas y las distancias implicadas en el comercio internacional, el transporte por agua es por mucho el medio de transporte de más barato. Una tendencia significativa en el comercio marítimo mundial ha sido el uso creciente de contenedores. Esto ha conducido a una demanda de embarcaciones más grandes, más rápidas y más especializadas para mejorar las economías de transporte en contenedores. Los retrasos en puertos, aduanas y la seguridad y el manejo de los contenedores utilizados son temas importantes en los embarques globales. Los ductos se emplean principalmente para transportar petróleo crudo, productos refinados de petróleo y gas natural. Se incurre en un costo fijo inicial importante en la construcción de ductos y la infraestructura relacionada que no varía significativamente con el diámetro del ducto. Dada la naturaleza de los costos, los ductos se adecuan mejor cuando se requieren flujos grandes y relativamente estables. Un ducto puede ser la forma eficaz de llevar petróleo crudo a un puerto o una refinería. El envío de gasolina a una gasolinera no justifica la inversión en un ducto y se realiza mejor con un camión cisterna. El precio de un ducto por lo general consta de dos componentes: uno fijo relacionado con la utilización pico del expedidor y el otro relacionado con la cantidad real transportada. Esta estructura de precios alimenta al expedidor a utilizar el ducto para el componente predecible de la demanda y a recurrir a otros medios de transporte para cubrir las fluctuaciones. Intermodal. El transporte intermodal es el empleo de más de un medio para transportar un embarque hasta su destino. Es posible hacer diversas combinaciones intermodales. Una de las más comunes es la de camión de carga y ferrocarril. El transporte intermodal ha aumentado considerablemente con el uso creciente de contenedores para los embarques y el incremento del comercio global. Los contenedores son fáciles de transportar de un medio a otro y su uso facilita el transporte intermodal. El transporte de carga en contenedores a menudo utiliza combinaciones de camión de carga, barco y ferrocarril, en particular para carga global. Las cuestiones claves en la industria intermodal implican el intercambio de información para facilitar la transferencia de embarques entre diferentes medios, ya que estas transferencias a menudo implican retrasos considerables, lo que afecta el desempeño del tiempo de entrega. Con respecto a las infraestructuras de transporte y políticas que se asocian con estas, hay que recordar que en casi todos los países el gobierno ha asumido responsabilidad o ha desempeñado un rol importante en la administración y construcción de las diferentes infraestructuras de transporte. Principalmente se refiere a vías aéreas de transporte, marítimas eh, y trenes, ya que requieren una infraestructura preestablecida para poder funcionar. Y la naturaleza de las infraestructuras de transporte es inherentemente monopólica, por lo cual es una de las razones por las que el gobierno o se encarga de la construcción o juega un rol importante en administrar y coordinar la construcción de esto. Y hay diferentes opciones para el diseño de una red de transporte, es decir, cómo vamos a entregar nuestro producto al consumidor a través de la cadena de suministro. La primera es la red de embarque directo a un solo destino, que básicamente se refiere a que los proveedores envían el producto terminado a los consumidores de manera directa, a la ubicación del consumidor. Esto de aquí requiere una coordinación y operación bastante simple, lo cual es algo bueno como sea. La demanda también debe ser lo suficientemente grande para utilizar este método. También está el embarque directo con recorridos rutinarios, en el que un camión entrega productos a varios puntos donde están los compradores o recoge productos de varios proveedores a un único punto donde está el comprador. Eh,
Esto de aquí definitivamente es bueno porque elimina los almacenes intermediarios, lo cual sería un gasto extra. También está que todos los embarques vía un centro de distribución intermedio con almacenamiento, que es básicamente un centro de distribución central, almacena los productos hasta que los compradores requieran que se los envíe. En este caso no se envía directamente al consumidor, pero se lo deja en un centro de distribución los productos hasta que el consumidor los requiera o el comprador. Como sea, también hay otra opción que es muy similar, que es que todos los embarques vía un punto de tránsito intermedio con reparto directo. En esta ocasión, el centro de distribución sirve como un punto de encuentro, porque no se van a almacenar los productos ahí. Se llega al centro de distribución y estos directamente se envían al comprador. Esta segunda opción es buena porque hay poco inventario y el producto fluye más rápido, lo cual significa costos que se reducen en comparación a la primera opción. Por último está el embarque vía un centro de distribución utilizando recorridos rutinarios, lo cual reduce costos de transporte y requiere coordinación, rutas y horarios adecuados, por lo cual es bastante costoso. Y finalmente tenemos la red adaptada, que es la combinación de todas las opciones anteriores. Se utiliza cada opción dependiendo de lo que se requiere en el momento para la empresa y el comprador. Esto de aquí es extremadamente bueno, sería lo más óptimo, porque mejora la calidad de cadena de suministro y reduce los costos. Y es también mejor para el consumidor, ya que si el consumidor lo requiere, se puede utilizar el método que sea más óptimo, que le guste más al consumidor o que ahorre más costos. Como sea, requiere una gran inversión, por lo cual no es muy fácil de implementar. Trueques con concesiones en el diseño del transporte. Todas las decisiones de transporte tomadas por los expedidores en una red de la cadena de suministro deben considerar su efecto en los costos de inventario y en los costos de la instalación y procesamiento, el costo de coordinar operaciones y el nivel de capacidad de respuesta que se le da a los clientes. Los gerentes deben considerar las siguientes concesiones al tomar decisiones de transporte. Primero, la concesión entre los costos de transporte e inventario y segundo, concesión entre el costo de transporte y la capacidad de respuesta hacia el cliente. En la concesión, entre los costos y transporte de inventario, tenemos que entre estos costes es significativa cuando se diseña una red de cadena de suministro. Dos decisiones fundamentales en relación con la cadena de suministro que implican esta concesión son la elección del medio de transporte y la agregación de inventario. En el caso de la elección del medio de transporte, la selección del medio de transporte es una decisión tanto de planeación como operacional. En la decisión de planeación, la decisión con respecto a los transportistas que una compañía contrata es una decisión de planeación, y en la segunda parte, la elección de un medio de transporte para un envío particular es en cambio una decisión operacional. Segundo, el medio de transporte que da por resultado el menor costo de transporte no necesariamente reduce los costos totales de una cadena de suministro. Los medios de transporte menos costosos suelen tener tiempos de espera más largos y mayores cantidades de envíos mínimos, y ambos dan por resultado niveles de inventario más altos en la cadena de suministro. El punto clave en este punto es cuando seleccionan un medio de transporte, los gerentes deben considerar los costos unitarios y los costos de inventarios de ciclo, de seguridad y de inventario en tránsito que resultan de utilizar cada medio. Los medios con un alto costo de transporte se pueden justificar si dan por resultado costos de inventario significativamente bajos. En el caso de agregación del inventario, tenemos que las compañías pueden reducir significativamente el inventario de seguridad que requieren si agregan físicamente los inventarios en un lugar. La mayoría de los negocios en línea utilizan esta técnica para obtener ventajas sobre compañías con instalaciones en muchos lugares. La agregación del inventario es una buena idea cuando los costos de inventario de instalación constituyen una gran fracción de los costos totales en la cadena de suministro. La agregación de inventario también es útil para productos con una gran razón de valor a peso y para productos con alta incertidumbre en la demanda. El punto clave aquí es que en estas decisiones deben de tener en cuenta los costos de inventario y transporte. La agregación de inventario reduce los costos de la cadena de suministro si el producto tiene una alta razón de valor a peso o una alta incertidumbre de la demanda y un bajo costo de transporte y los pedidos de los clientes son grandes. Si un producto tiene una baja razón de valor a peso, una baja incertidumbre de la demanda, un gran costo de transporte o pedidos pequeños de los clientes, esta agregación de inventario puede incrementar los costos en la cadena de suministro, o sea, no es viable.
La concesión entre el costo de transporte y la capacidad de respuesta ante el cliente. En este caso tenemos que el costo del transporte en que incurre una cadena de suministros está estrechamente ligado al grado de capacidad de respuesta que la cadena pretende proporcionar. Si la capacidad de respuesta de una empresa es alta y envía todos los pedidos al día siguiente de recibirlos, los envíos de salida serán pequeños y el resultado es un alto costo de transporte. Si reduce su capacidad de respuesta y agrega los pedidos durante un horizonte de tiempo mucho más largos antes de enviarlos, será capaz de explotar las economías de escala e incurrir en un costo de transporte más bajo debido a los envíos grandes. En este caso, obviamente, estaríamos sacrificando la capacidad de respuesta ante el cliente. La agregación temporal es el proceso de combinar pedidos a lo largo del tiempo, ¿no? El punto clave aquí es la agregación temporal de la demanda reduce los costos de transporte ya que conlleva envíos más grandes y también reduce la variación de los tamaños de los envíos en un envío al siguiente, ¿no? De un envío al siguiente. Sin embargo, afecta el tiempo de respuesta del cliente, lo que había indicado anteriormente, y el beneficio marginal de la agregación temporal declina conforme se incrementa la ventana de tiempo durante la cual tiene lugar la agregación. Transporte adaptado. En este caso, el transporte adaptado es el uso de las diferentes redes y medios de transporte basado en las características del producto del cliente. En este caso se analizan tres formas de transporte agregado. El transporte adaptado según la densidad y distancia del cliente. En este caso las empresas deben considerar la densidad y distancia del cliente al almacén, al diseñar redes de transporte. El transporte adaptado según el tamaño del cliente. Las compañías deben considerar el tamaño y ubicación del cliente cuando se diseñan estas redes de transporte. Y el transporte adaptado según la demanda y valor del producto es el grado de agregación del inventario y los medios de transporte utilizados en una red de cadena de suministro debe variar con la demanda y el valor del producto. El punto clave en este tema es que la adaptación del transporte con base en la densidad y distancia de los clientes, el tamaño del cliente, la demanda, el valor del producto, permite a una cadena de suministro lograr una capacidad de respuesta apropiada y a bajo costo. Rol de la tecnología de la información en el transporte. Dentro de la cadena de suministro se puede presentar complejidad y escala de transporte. Por eso es necesario que una empresa haga el uso de un software que pueda determinar rutas de transporte, considerando la ubicación de los clientes, el tamaño del envío, los tiempos de entrega deseados, información sobre infraestructura de transporte y la capacidad del vehículo como datos de entrada. La TI también interviene en el uso de sistemas de posicionamiento global, más conocido como GPS, para rastrear en tiempo real la ubicación de los vehículos y enviar notificaciones electrónicas de las entregas pendientes. Al tener disponible esta información, permite la optimización dinámica en tiempo real de las rutas de transporte y entregas. Las notificaciones electrónicas y el rastreo mejoran el servicio al cliente y el estado de preparación en toda la cadena de suministro. La Internet también se ha utilizado por compañías como Frickson y Eco Global Logistics para ayudar a igualar la carga al exterior con la capacidad disponible de los transportistas en la industria. Los problemas más comunes en el uso de la tecnología de la información en el transporte están relacionados con la colaboración entre empresas y la visión limitada de algunos software de transporte. Es debido a que con frecuencia el transporte se subcontrata y la colaboración exitosa en el transporte va a requerir que 3 o más compañías trabajen juntas, lo que lo va haciendo un poco más difícil. La TI en el transporte hace mucho que se utiliza y hay un gran número de vendedores de software para cadena de suministro. Administración de riesgo en el transporte. Tenemos que considerar 3 tipos principales de riesgo cuando se transporta un envío entre 2 nodos de la red. Y para cada caso es importante identificar los orígenes del riesgo y sus consecuencias y planear estrategias de mitigación adecuadas. Primero, el riesgo de que el envío se retrase. Esto surge debido al congestionamiento a lo largo de enlaces, tales como caminos o nodos, que pueden ser los puertos o los aeropuertos. Es recomendable acercar los inventarios al destino, utilizar carriles alternativos y construir un amortiguador en el tiempo de espera. Segundo, riesgo de que el envío no llegue a su destino debido a fuerzas externas. Estas fuerzas externas pueden ser los desastres naturales inesperados. En este caso es preferible diseñar rutas alternativas en la red de transporte. Riesgo de material peligroso. El riesgo del material peligroso puede ser nocivo cuando se exponen a las personas y el ambiente.
El objetivo para mitigar este riesgo es minimizar la probabilidad de exposición y en caso de que ocurra, minimizar el efecto. Toma de decisiones de transporte en la práctica. Primero, alinear la estrategia de transporte con la estrategia competitiva. Los gerentes deben asegurarse que dicha estrategia de transporte en una empresa apoye la estrategia competitiva y deben diseñar incentivos funcionales que ayuden a alcanzar este objetivo. Segundo, considerar el transporte interno y el subcontratado. Los gerentes deben considerar la combinación apropiada de transporte, propiedad de la compañía y transporte subcontratado para satisfacer sus necesidades. Tercero, usar tecnología para mejorar el desempeño del transporte. Los gerentes tienen que usar la tecnología para reducir costos y mejorar la capacidad de respuesta en sus redes de transporte. Cuarto, diseñar flexibilidad en la red de transporte. En el diseño de redes de transporte, los gerentes deben tener en cuenta la incertidumbre de la demanda y también la disponibilidad del transporte. Ignorar la incertidumbre alienta un mayor uso de medios de transporte caros e inflexibles que funcionan bien cuando todo marcha como se planeó. Finalmente, tenemos que primero entender el rol del transporte en una cadena de suministro. El transporte se refiere al movimiento de un producto de lugar a otro dentro de una cadena de suministro. La importancia radica en que, como se incrementa la globalización en las cadenas de suministro, asimismo se incrementan las ventas en línea y ambas tendencias aumentan la distancia que viajan los productos. Segundo, evaluar las fortalezas y debilidades de los diferentes medios de transporte. El ferrocarril y el acuático son los más adecuados para envíos grandes y de bajo valor. El aéreo son los más adecuados para envíos pequeños, urgentes, pero tienen un alto valor. El intermodal y los transportistas de carga completa son más rápidos que el ferrocarril y el acuático, pero un poco más caros. Los de carga consolidada son más adecuados para envíos pequeños, que son demasiado grandes para transportistas de paquetería, pero mucho más pequeños que una carga completa. Tercero, analizar el rol de la infraestructura y las políticas en el transporte. Estos pueden ser los puertos, las carreteras y los aeropuertos, que tienen un efecto importante en el transporte. Dada su inherente naturaleza monopólica, la mayor parte de la infraestructura de transporte requiere la propiedad o regulación pública. Cuarto, identificar las fortalezas y debilidades relativas a las diversas opciones de diseño de una red de transporte. Estas redes se diseñan para enviar directamente desde origen hasta el destino o mover el producto a través de un punto de consolidación. Se debe tomar en cuenta que cuando los envíos son pequeños, el uso de un almacén o centro de distribución intermediario reduce el costo del transporte al agregar envíos pequeños, aun cuando se tarda más y es más complejo. Quinto, identificar las concesiones que los transportistas deben considerar al diseñar una red de transporte, tales como el costo de transporte, costo de inventario, costo de operación y capacidad de respuesta al cliente. El objetivo de la cadena de suministro es minimizar el costo total al mismo tiempo que proporcionar el nivel deseado de capacidad de respuesta a los clientes.